Estamos en comunicación con el doctor Mauricio Vela, médico integrativo, actualmente trabajando en la localidad de Nicanor Molinas, allí muy cerquita de la ciudad de Reconquista, trabajando sobre una perspectiva, decíamos, de medicina integrativa que abarca un montón de aspectos a considerar. Vamos a charlar un poco cómo esta perspectiva, cómo esta mirada de la medicina y de la salud puede ayudarnos en este momento que estamos viviendo de pandemia a cuidarnos, ayudarnos a cuidarnos, una perspectiva muy interesante y un abordaje más integral que lo que hacemos habitualmente, Mauricio, ¿no? Porque, ¿cómo estás? Porque, a ver, siempre tenemos una mirada fragmentada de este tema de la salud. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo hemos hablado un montón de veces con vos en los programas y en estos momentos tan complicados, donde hay como un exceso de información, es sumamente importante también entender que todas las medidas que se tienen que tomar son correctas, desde el lavado de manos, el distanciamiento, la cuarentena, pero es muy poco lo que se actúa a nivel del hospedero, o sea, de cómo está nuestro sistema inmunológico. Y eso es importante porque la determinación de que una persona se enferme de COVID-19 o de otra enfermedad, no solamente es esto, porque nosotros estamos enfocándonos a todo esto. Sí. En realidad, eso es un error, porque en realidad prácticamente el 60% de las personas que, si uno ve, se enfoca en esta pandemia, han tenido diabetes, han tenido hipertensión arterial y han tenido obesidad. Entonces, eso también nos explica cómo el sistema inmunológico ha estado trabajando durante mucho tiempo, apagando un incendio muy grande. Esto es como un cuentito, es más complejo, pero que cuando viene la tormenta no tenemos cómo defendernos, y eso nos va a ocurrir siempre, porque si bien las características de este virus que no conocemos son particulares, nuestro sistema inmunológico se ha preparado siempre para defendernos de agentes externos. Desde que nacemos, o sea, en el vientre de nuestra mamá, el sistema inmunológico innato es el que se da en la gestación. Y todo lo tenemos que empezar a entender de cómo se genera el embarazo de nuestra mamá, en qué condiciones se genera, cómo se alimenta, si hay factores estresantes, que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera nuestro sistema inmunológico innato. ¿Y qué es lo que es nuestro sistema inmunológico innato? Es la primera línea de defensa que nosotros tenemos y es la que se nos va gastando a medida que pasan los años y hay que cuidarlo. Y este sistema inmunológico innato, después tenemos uno adquirido, es el que tenemos que tratar de fortalecer en estos momentos y siempre. ¿Y dónde se ubica principalmente este sistema inmunológico innato? Se ubica en muchos lugares, pero principalmente en las barreras. ¿Y qué es la barrera? Es como si tuviéramos un fuerte nosotros. ¿Y dónde está la principal barrera más grande? Porque la naturaleza y la evolución es sabia. O sea, ¿dónde una persona podía morir, o podía generar, era a través del sistema digestivo, porque la comida, o generalmente la principal barrera está en nuestro sistema digestivo, que es muy grande. Después viene la piel, pero entonces prácticamente el 70 o el 80% de nuestro sistema inmunológico innato está en nuestro intestino. Pero ¿qué pasa? Como el intestino se lo ha abordado desde un punto de vista solamente para digerir, es mucho más complejo, porque nosotros sentimos con las tripas. Hay una relación entre el intestino y el cerebro. El intestino y el cerebro y el intestino. Y con diferentes órganos. Es una comunicación muy variada.
si nuestro intestino está roto, o si nuestro intestino está permeable, o si nuestro intestino, nuestro sistema de defensa empieza a actuar continuamente. Es como si estuviera rota la barrera de ese fuerte, y es como que nosotros estamos continuamente trabajando y desgastando nuestro sistema inmunológico continuamente. Y pueden llegar a pasar muchas sustancias al torrente sanguíneo que hagan y confundan nuestro sistema inmunológico y dice, bueno, este es un agente extraño y lo tengo que atacar, este es otro agente extraño y lo tengo que atacar. Y eso es una de las causas de muchas patologías, porque esa barrera se puede romper por muchas causas. La principal causa, o una de las principales causas, es el estrés. O sea, no es que nosotros no tengamos que tener estrés. El estrés es bueno. Un rato nos ha permitido defender. Claro, nos ha permitido sobrevivir un rato. Un animal que nos atacaba, nuestro sistema de alerta se pone en acción, nuestro sistema simpático, que es el sistema de la lucha, todo se contrae. Nuestro intestino cumple una función solamente para darle energía a los órganos para sobrevivir. Pero imaginémonos eso en otro ambiente. Como cambió el ambiente tanto, nuestra genética no cambió nada. Nuestra genética no cambió nada, lo que cambió fue el contexto. Entonces, eso que ha pasado, que no tenemos un tigre ahora, tenemos un pensamiento rumiante, tenemos un problema económico, tenemos una construcción social de un problema, tenemos miedo, ansiedad, y eso lleva a que nuestro sistema inmunológico esté siempre en un estado de alerta continuo, dependiendo de muchas cosas. Dependiendo de nuestra historia, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de cómo vivimos nuestra infancia. Entonces, esa continua estado de alerta que yo le llamo diestrés hace que nuestro sistema de defensa esté siempre trabajando y produce mucha inflamación crónica de bajo grado o inflamación silenciosa y rompe la barrera intestinal, una de las cosas que hace. Secreta cortisol, hace desajustes, eleva la insulina, produce inflamación porque el cerebro siente que hay peligro. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en estos contextos donde hay pandemia, ¿qué es lo que hay? Hay miedo. Claro. Y más allá que puede ser, pero el miedo paraliza. Aumenta la ansiedad, aumenta el miedo. Uno cuando está en estado de alerta es muy difícil que pueda digerir bien. Por eso es tan importante cómo vamos a comer y cómo vamos a hacer la digestión cuando estamos estresados. Entonces es una contradicción, porque uno no puede correr y hacer caca, por ejemplo. Lo defino así. Pero imaginemos todos los días que estamos ansiosos, con miedo, y comemos rápido, nos tragamos la comida, nuestra barrera piensa que hay peligro, no va a digerir. Y eso pasa, rompe la barrera intestinal, se rompe por muchas causas. Una es... Ahora, Mauricio, es muy interesante lo que planteas, porque también cómo se ha roto este momento, digamos, este momento especial que era la comida, ¿no? Que era el almuerzo, la cena, esta suerte de espacio común con la familia, y cómo uno se preparaba y preparaba su cuerpo y su mente para ese compartir, ¿no? Para ese intercambio. Y entonces esto que vos estás planteando como un problema hoy, el estrés y el comer acelerado, no existía, ¿no? Cómo se ha perdido todo ese espacio íntimo también que uno tiene que construir. Es un espacio que en los últimos... Primero que el proceso de la masticación se ha perdido. La digestión empieza cuando uno ve, cuando uno siente, con los sentidos, pero la masticación es fundamental para la digestión. Si una persona está en alerta o tiene un pensamiento en el cual está en el futuro o en el pasado y no puede vivir el presente, se genera un mecanismo en el cual el sistema simpático y parasimpático se contradicen. Claro. Se contradicen porque nosotros, tanto el sueño como la digestión, son mecanismos contrarios al estado de alerta.
¿Mm? Entonces, tienen que ser espacios en los cuales haya un momento de presente. Y eso es difícil en estos contextos donde ese espacio donde se generaba el espacio de la comida, el tiempo se ha perdido, porque generalmente la gente dice que no tiene tiempo, pero es que en realidad se tiene que hacer el tiempo. Y los espacios donde había mucho tiempo para cocinar, eso lo hemos hablado un montón de veces, no existe. Entonces, bueno, uno de los principales causas de disminución de nuestro sistema inmunológico es el diestrés. Si nosotros no abordamos, aparte hay un concepto, podemos estar hablando solamente de estrés y sistema inmunológico, pero para no quedarnos solamente con esto, podemos quedarnos con un concepto y pasar a la comida, que es fundamental. Que nuestros pensamientos viajan por las neuronas, pero nuestras emociones viajan por nuestro sistema inmunológico. Yo tengo un concepto sumamente interesante porque nuestras emociones van a condicionar nuestro sistema inmune. Entonces, el miedo, dependiendo qué emociones tengamos. Entonces, cómo gestionamos las emociones no es un tema menor, porque una de las formas de trabajar el sistema inmunológico es a través de la meditación, a través del yoga, que parecen cosas como New Age, pero no, porque en realidad hay que ponerlo y hacerlos carne. Sí. Pero además, Mauricio, hay formas de meditación muy sencillas. Si uno se conecta con la naturaleza y te pones a mirar fijamente un paisaje, un árbol, una flor, lo que sea, ¿no? Cualquier ambiente natural puede ser propicio para que uno se conecte con la naturaleza y medite, ¿no? Vos lo dijiste, la conexión. La conexión a tierra también es una de las formas de mejorar su sistema inmunológico. El solo hecho de poner los pies sobre la tierra, hay muchísima cantidad de electrones que se conectan. Nosotros necesitamos conexión a tierra, porque somos energía, somos vibraciones. Entonces, el solo hecho de conectarnos a tierra, nuestras frecuencias cambian. Otra cosa que rompe la barrera intestinal y la primera línea de defensa es la comida. Dependiendo de lo que comamos, los alimentos ultraprocesados, hiperpalatables, azucarados, los cereales ultraprocesados, rompen la barrera intestinal. La rompen. Entonces es sumamente importante el tipo de comida que hacemos, porque generalmente ese tipo de comida, por ejemplo el gluten, el trigo moderno estamos hablando, el trigo moderno, sí. El trigo moderno ha cambiado muchísimo la composición de los cromosomas. Imagínate que de casi 8 cromosomas pasó a casi entre 40 y 40 y pico de cromosomas la composición, porque una composición que necesitaba que fuera un poco más para la industria, tenía que rendir más. Aparte, los mecanismos de procesamiento en los cuales los tipos de fermentación, que son fermentaciones tan rápidas, han hecho de que todos los antinutrientes que tiene el trigo moderno y algunos cereales no se saquen a través del remojo, la fermentación, que lo han hecho a partir de la agricultura hace 10.000 años. Todas las poblaciones donde se fermentó, dependiendo qué ubicación tuviera geográficamente, dependiendo dónde estuvieran ellos, era el tipo de alimento. Entonces, esos alimentos tenían que ser procesados para mejor digestión, pero para eso se necesita tiempo. ¿Y qué es lo que no se genera ahora? Es tiempo. Entonces, las personas a lo mejor tenían mucho contacto con el arroz, o estuvieran adaptados, o tenían ciertos sistemas enzimáticos que digerían mejor el arroz, pero el arroz a lo mejor lo dejaban remojando una semana, y lo siguen haciendo algunas poblaciones. ¿Por qué? Porque sabe que los cereales tienen antinutrientes, que los antinutrientes son los que le permiten a la semilla sobrevivir y multiplicarse. Y si eso pasa a nuestro intestino, tanto las lectinas, las saponinas, ácido fítico, producen mucha inflamación y actúa a nivel del sistema digestivo. Y vos imaginate, la mayoría de las semillas tienen saponina. ¿Qué es lo que es la saponina? La saponina es jabón.
Si eso no se remoja y no se saca, ¿qué es lo que hace el jabón con la grasa? La elimina. Todas nuestras membranas están hechas de fosfolípidos, de grasa. Entonces, imaginemos si nosotros comemos mucha cantidad de semillas y mucha cantidad de cereales que tienen eso, nuestras membranas se revientan. Claro, las estás lavando. Exactamente. Entonces, imaginemos. Es una explicación muy simple porque después hay otros mecanismos. Sí, sí. Se rompen, pasan cosas, pasan alimentos sin digerir. Entonces, todos estos alimentos cereales, ultraprocesados, la alta cantidad de azúcar, ha hecho que el sistema inmunológico esté sumamente activo. Otra cosa muy importante es que esto es muy interesante porque hace más o menos 74.000 años, hizo erupción un volcán que estaba en Java, que eso pertenece a Sumatra. Antes estaban los continentes un poco más unidos. ¿Qué pasó con eso? El sol, que es fundamental para la vida, y que otra cosa del COVID que se ha visto también, que hemos aprendido mucho, es que la mayoría de la gente que ha muerto, los niveles de vitamina D han estado por el piso. ¿Qué significa? Que la vitamina D, más allá de una vitamina, es una hormona que produce inmunomodulación y que la principal fuente es el sol. O sea que la gente ha perdido el contacto con la naturaleza. Es una de las... Totalmente, ¿no? Eso es parte del drama del urbanocentrismo, Mauricio. Bueno, entonces a partir de eso, como hubo oscuridad por ese volcán, cambió la vegetación, que era una vegetación basada en mucha cantidad de... Mucho tiempo estuvieron en contacto con frutas y verduras, y a partir de las glaciaciones cambió el ambiente, hubo mucho frío, entonces nuestro ambiente y nuestro organismo se adaptó más a optimizar los hidratos de carbono. ¿Qué significa los azúcares? O sea, automáticamente cuando había hidratos de carbono se secretaba la insulina porque era muy escaso, vivíamos de grasa y de proteína. Entonces, automáticamente, cuando había un poco de algo de vegetales, optimizaba la insulina para que entrara. Era un mecanismo que fue fabuloso para poder sobrevivir. Cuando pasó eso, se migró generalmente a la parte de África y tuvo que migrar. ¿Qué hacen las poblaciones cuando cambia el ambiente o hay una catástrofe? Tiene que migrar. Migró y estuvo en contacto mucho tiempo con productos provenientes del mar, porque las costas, no es que supieran pescar, sino que había mucho mejillones, crustáceos, y eso le permitió a nuestro cerebro y a nuestro sistema inmunológico tener nutrientes como es el selenio, como es el zinc y como es la tirosina. La tirosina es un aminoácido que permitió, que está dentro de esto, por eso hay veces que ¿por qué necesitamos comer cosas del mar? Porque viene nuestra genética. Claro. Viene nuestra genética. Memoria. Tiempo en contacto, igual que el omega 3. Nuestro cerebro es de omega 3. Entonces nos hizo, no más inteligente, nos hizo un lenguaje colectivo, a diferencia más redes neuronales. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Que si nos pudo comunicar más, a diferencia de otros animales. Obviamente, después el fuego, cuando pudimos cocinar los alimentos, permitió que la proteína esa se pudiera digerir mejor y nuestro cerebro aumentó de tamaño. Pero todo esto permitió que hay ciertos alimentos que tienen que ser, o nutrientes que tienen que ser fundamentales. El zinc, el selenio, el yodo está dentro de los alimentos del mar, no hay yodo en otras cosas, y todo eso está dentro de la función de nuestras células. ¿Qué pasa? Con la alimentación moderna de estos últimos tiempos hay un déficit de un montón de esos nutrientes, entre ellos el magnesio. El magnesio es el elemento más simple, o sea, que existe en la naturaleza, porque está en todo lo que sea verde hay magnesio. Sin embargo, la cantidad de verdura
y la cantidad que tenemos es muy escasa. Y el magnesio cumple más de 300 funciones dentro del organismo. Sin embargo, la gente cree que es para que ir de cuerpo, pero cumple más de 300 funciones en el cuerpo. Cuando nosotros estamos estresados, el magnesio se depleta, automáticamente baja. Entonces, imaginemos en un contexto donde tenemos un ambiente hostil y estamos con un estrés crónico, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es déficit de magnesio. Y eso hace que nuestro sistema inmunológico se deplete. Y esto, entender por qué hay ciertos alimentos que tienen que estar y cuáles otros no tienen que estar. En este contexto donde se optimizó mucho el tema de la insulina para poder sobrevivir y nos encontramos con que prácticamente la pirámide nutricional hace 50 años que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos nos dijo que teníamos que comer cereales, de repente, y demonizó a las grasas, ¿qué pasó? Hubo una epidemia, o hay una epidemia, enfermedades metabólicas, de cambio de la gente empezó a aumentar de peso, empezó a tener diabetes, hiperinsulinismo, porque la insulina se fue por las nubes, porque el hígado empezó hizo algo que no estamos adaptados. No solamente por eso, es porque la gente no se movió más, porque la gente antes no tenía acceso al alimento, tenía que salir a buscarlo, tenía que moverse. Claro. Simplemente ahora apretamos un botón y tenemos los alimentos, estamos demasiado tiempo sentados, no tiene contacto con la luz, le dice, tengo que tomar sol. Cosas que son obvias y parece que no... Claro, dejamos, Mauricio, sobre todo en los últimos 200 años, dejamos de lado nuestra memoria genética, como vos decís. Dejamos de lado nuestra historia como seres humanos, ¿no? Costumbres que teníamos, que eran habituales a lo largo de miles de años, fueron dejadas de lado. Más allá de estas... hasta la invención de hasta la agricultura, el tipo de trabajo de la agricultura era nada que ver con lo que estamos ahora. Era un trabajo duro. Era un trabajo duro donde teníamos que movernos, y en este momento nosotros como médicos hemos hecho un reduccionismo de las cosas, porque el movimiento tiene que ser parte de la vida, no es opcional. Vaya 3 veces por semana a caminar 30 minutos. Y lo otro, o sea, es una cosa que yo no la... Porque en realidad el movimiento, estamos más adaptados a la escasez que a la abundancia. O sea, el hombre no está adaptado a la abundancia, está adaptado a la escasez. Y por eso es tan importante el ayuno, por eso es tan importante la alternancia de los alimentos. Es imposible que nuestro sistema inmunológico pueda soportar 6 comidas por día, o 7. Sin embargo, eso ha sido recomendaciones de hace mucho tiempo. Coma las 8 comidas, coma las 6 comidas, y romper estos paradigmas, que en realidad no es una cuestión, es una cuestión evolutiva. Sí. Es muy difícil, porque tampoco estamos diciendo, tiene que comer todo. No, solamente pensar de dónde venimos. Y que a veces una persona que, por ejemplo, un animal, pensemos en un animal que está enfermo, ¿qué hace? ¿Ayuna o no? Un animal, cuando hace ayunos, no come más nada y hace un reposo de todo el sistema energético que tiene. El ayuno lo ha hecho toda la humanidad. Sin embargo, ahora parece que una moda, que el ayuno es intermitente, que tenemos que ayunar, pero el ayuno existió siempre. Aparte, el ayuno no era decir hoy voy a ayunar. A veces había, a veces no había. Mauricio, te propongo hacer una breve pausa y ya retornamos para seguir en esta interesantísima charla aquí en Punto de Partida.